permanece en mí, y como yo en ti. Ámense unos a otros, como los amo yo. Lectura del libro de la sabiduría de Salomón. La sabiduría resplandece con brillo que no se empaña. Los que la aman la descubren fácilmente, y los que la buscan la encuentran. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga a buscarla no se cansa, la encuentra sentada a la puerta de su propia casa. Tener la mente puesta en ella es prudencia consumada. El que trasnocha por hallarla, pronto se verá libre de preocupaciones. Ella misma va de un lado a otro buscando quienes son dignos de ella, y se les manifiesta con bondad en el camino y les sale al encuentro en todo lo que piensan. Hasta aquí la lección. Lectura del libro de los Salmos. Dígnate, oh divinidad, librarme. Divinidad, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una. Quienes buscan mi vida, vuelvan atrás y avergüéncense. Quienes mi ruina desean, vuélvanse atrás avergonzados. Quienes con malicia me dicen, ajá. Gócense y alégrense en ti todos los que buscan. Digan siempre quienes aman tu salvación. Grande es la divinidad. En cuanto a mí, estoy en aflicción y en necesidad. Apresúrate y ven a mí, oh divinidad, mi ayuda, y quien me da libertad eres tú. No te tardes, oh divinidad. Gloria a la divinidad creadora, redentora y consoladora, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con quienes han muerto, para que ustedes no se entristezcan como los otros, quienes no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que la divinidad va a resucitar con Jesús a quienes murieron creyendo en Él. Por esto le decimos a ustedes, como enseñanza de la divinidad, que nosotros, quienes quedamos vivos hasta la venida de la divinidad Jesús, no nos adelantemos a quienes murieron. Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de la divinidad. Y la divinidad misma bajará del cielo. Quienes murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, quienes hayamos quedado vivos, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con la divinidad en el aire. Y así estaremos con la divinidad para siempre. Anímense pues, unes a otros con estas palabras. Aleluya, 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 aleluya. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo: sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar,
les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar: «¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!». Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras: «Dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las muchachas previsoras contestaron: «No, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les contestó: «Les aseguro que no las conozco». «Manténganse ustedes despiertos», añadió Jesús, «porque no saben ni el día ni la hora». El Evangelio del Señor. Hola, buen día hermanos. Hoy después de mucho tiempo nos encontramos otra vez a través de la virtualidad. Algunas nos gusta, algunas otras no. Sin embargo, por algunas cuestiones relacionadas al uso del local en el que nos reunimos, este domingo nos tenemos que encontrar de esta manera. Nos encontramos ahora en el 24º domingo después de Pentecostés y después de escuchar las lecturas quisiera compartirles un par de reflexiones que estas me han hecho. Antes que nada quisiera compartirles una anécdota relacionada a esto de las jóvenes despreocupadas y las previsoras. Abiel y yo corremos un par de veces a la semana y hay ocasiones en las que Abiel, por estar muy ocupado en el trabajo, se le olvida indicarme qué ropa quiere que le lleve. O, por ejemplo, si después, casi siempre llevamos café para tomar antes de correr, pero muchas veces también comemos algo. Entonces a veces él se le olvida decirme que quizás almorzó muy poco o el almuerzo no le sustentó lo suficiente, entonces a la hora de la salida él ya tiene hambre, porque él padece de hambre. Entonces a veces se le olvida indicarme eso, pero casi siempre yo pruebo eso y casi siempre llevo algo para que comamos, alguna galleta, alguna fruta. Entonces, cuando llego a traerlo y él con pena me pregunta si he llevado algo para comer, y me pregunta con pena porque creo que es consciente que se le ha olvidado decirme, y pues yo le digo: sí, traje esto, ¿no? Y ya le doy lo que he llevado. Puedo ver su cara de alegría y la mayoría de veces él me dice esta frase de ella, la más preparada. Entonces, a pesar de que algunas veces le he llevado calzonetas mías que por obvias razones no le quedan, casi siempre comemos algo de camino al lugar al que corremos. Esta es una de las maneras en las que me gusta cuidar de las personas que están alrededor mío, y no solo a Ariel, sino a todas las personas. Ese hecho de alimentar a las personas casi siempre me llena mucho, y quienes me conocen pues sabrán que es así, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las maneras en las que me gusta demostrar mi amor hacia los demás. Entonces, quisiera comenzar reflexionando sobre la parábola de las 10 jóvenes que hoy hemos leído en el Evangelio, pero quisiera hacerlo desde otro enfoque y no pensando en este enfoque tradicional que se le suele dar, ¿no? Entonces, este enfoque tradicional está muy vinculado a la segunda venida de Cristo, y que si bien es un tema fundamental para nuestra fe, pero como les digo, quiero hacerlo diferente, y quizás esto más vinculado a los temas teológicos se los dejo a los teólogos de la comunidad. Esta parábola me gusta y no me gusta, porque no me gusta porque insiste en ese mensaje del que siempre he oído de estas iglesias tradicionales que lo comparten, y es de que debemos de estar preparados porque no sabemos cuándo llegará el día ni la hora, enfocándose en la muerte, ¿no? Y haciendo referencia a este momento de cuando se le cierra la puerta a las jóvenes. Personalmente creo que la muerte no debería ser lo que le dé sentido a nuestras vidas, sino que al contrario, aprendiendo a vivir es como nos vamos a preparar para morir. Tampoco me gusta porque
hay cierto machismo desde mi perspectiva impreso en esto de la historia de 10 mujeres esperando por un hombre, etc. Son cosas que me vienen a la mente, pero es por lo que no me gusta esta lectura. Pero para mí lo más importante de esta parábola no la tienen ni el novio, ni las jóvenes. Para mí lo importante de esta parábola es esta figura de la luz. La luz es más importante que las mismas jóvenes porque es lo que va a determinar si éstas entran o no al banquete. Ese hecho de que tengan su lámpara encendida o no es lo que determina su entrada. Y pues sabemos que para que una lámpara dé luz, esta debe de tener aceite. Entonces, si bien lo importante es la luz, pero lo que debemos de procurar es el aceite. La primera lectura que hacíamos en sabiduría nos puede ayudar a encontrar ese sentido a la parábola. La verdadera sabiduría es encontrarle el sentido a la vida. Dar sentido a la vida para mí creo que es mucho más importante que la simple existencia como tal. Y pues sabemos que ese sentido no viene dado, sino que tenemos que buscarlo. Esa creo que es una de nuestras tareas más específicas de nuestra humanidad. Para mí, la verdadera enseñanza de esta parábola es que debemos estar alerta, hay que despertar, porque de lo contrario vamos a perder esa oportunidad de descubrir esa sabiduría, ese sentido que debemos darle a la vida. Pero, pues, figurando un poco más, ¿cuál es el aceite que hace que arda la lámpara? La luz tiene que arder en nuestras vidas, pero esa luz debería de ser nuestras obras, nuestro servicio, el amor que demostramos a los demás. El aceite que entonces alimenta esa llama para mí debe de ser el amor. El ser una persona previsora no depende de un conocimiento mayor, sino pues de la plenitud de la vida. Muchas personas quizás en algún momento al hacer esta lectura pensamos que el hecho de que las jóvenes no compartieran el aceite con las despreocupadas es una acción egoísta. Pero para mí no se trata de egoísmo. Para mí hay que verlo como algo que resulta imposible amar a otro en nombre de otro, por así decirlo. Es decir, otra persona no puede amar en mi lugar. Creo que eso debemos de tomarlo en cuenta. Nuestra lámpara no va a arder con aceite prestado y esa llama no va a estar encendida con aceite comprado tampoco. El sentido a toda una vida no se puede improvisar en un instante. Solo con lo que hay de la divinidad en mí, eso que he descubierto, eso que he reconocido, eso que he desplegado, solo eso puede hacer que nuestro ser se considere, con solo eso puede hacer que se considere encendido nuestro ser. Ese despliegue constituye la sabiduría de la que nos habla entonces esta primera lectura. Sin esa llama vamos a ser irreconocibles incluso para la misma divinidad. Interpretar la parábola en el sentido de que debemos estar preparados para el día de la muerte, para mí no es la manera correcta en la que debemos de hacerlo. El basar nuestra fe en la pura venida futura de Jesús, creo que en algún punto nos puede llevar a un callejón sin salida. Porque hay que pensar qué pasa con nuestra existencia en el aquí y en el ahora, con nosotros mismos, nosotras mismas y los demás. La parábola no hace hincapié en el fin, sino en la inutilidad de una espera que no va acompañada de una actitud de amor y de servicio. Las lámparas deben de estar encendidas siempre. Si esperamos a prepararlas en ese último momento, nos va a transcurrir toda la vida sin encontrarle entonces ese sentido del que les hablaba al inicio. Creo que las personas cristianas hemos estado obsesionadas por esto de la salvación eterna y eso nos ha llevado a interpretar esta parábola como una advertencia de prepararnos para la muerte o peor aún para eso del juicio final, que como les decía al inicio son de esos mensajes de los que yo trato de huir porque no me dan esperanza. Entonces, no hay que interpretar esta parábola de esa manera. Para mí estas dos cuestiones como la muerte, el juicio final,
están muy lejos del sentido del relato. Si el aceite es el amor que hace funcionar la vida cristiana, no podemos pensar en ese último día para que tenga sentido, ¿no? Llegado ese día final, esperar que hasta ese día vamos a encontrarle sentido a nuestras vidas. Para mí, creo que darle esta interpretación diferente, de que hay que buscar una interpretación más vinculada con esto del servicio, del amor, para mí eso está más acorde al mensaje que Jesús quiso darle a los discípulos con esta parábola. La venida de Jesús al final de los tiempos, para mí puede llegar a ser solo como una imagen escatológica que no podemos tomar al pie de la letra. Para mí tiene un sentido mucho más profundo, porque Jesús con su muerte en la cruz consumió todo su aceite en una llama que incluso ahora en nuestros días nos sigue iluminando. El don total de sí mismo, ¿no? Ese hecho de darse totalmente, transformó todo lo humano en divino. Ahí culminó su historia, ¿no? Por así decirlo, porque solo va a permanecer identificado como la divinidad. Y la divinidad sabemos que está fuera de este tiempo, de este espacio. Creo que la mayoría de cristianos hemos caído en la trampa de entender la segunda venida de Jesús solo como de una manera temporal, es decir, como que solo va a haber un momento en el que va a pasar, y nosotros seguimos esperando esa segunda venida en la que no se hablará de cruz, sino de gloria para todos. No nos gusta quizás cómo terminó la vida de Jesús por su paso en la tierra, y quizás esta es la causa por la que hemos inventado un futuro a gusto para Él, pero también para nosotros, ¿no? Quizás nos sentiríamos muy a gusto si Él volviera lleno de gloria y nos comunicara solo a las personas buenas, solo a los que hemos estado preparados, esa misma gloria. Creo que esa es una visión raquítica, porque entonces no estamos comprendiendo el inmenso amor de la divinidad hacia nosotros. Y entonces esta visión raquítica la hacemos desde nuestro falso yo, que nunca va a aceptar el desaparecer, y mucho menos consumirnos en beneficio de los demás, como les decía que Jesús lo hizo con su muerte. Si de verdad queremos dejar de ser despreocupados y empezar a ser previsores, tenemos que vivir nuestra vida desde otra perspectiva. Tenemos que abandonar todo proyecto de glorificación, sea en este mundo, sea en el otro, y entrar por el camino del servicio y del amor a los demás, aquí y ahora. No tenemos que prepararnos hasta ese día final. Tenemos que hacerlo aquí y ahora con las personas que nos rodean. Recordemos entonces que el aceite solo da luz a costa de consumirse. Ese es el mensaje que les traigo este domingo. Nos encontramos el próximo jueves para reflexionar en nuestro oasis. Feliz domingo. Permanece en mí, como yo en ti, ámense unos a otros,